Bendiciones, amados hermanos. En este video veremos las bienaventuranzas del capítulo 5 de Mateo, versículo 6, y nos daremos cuenta de que la justicia es una virtud ética. La materia para este video es ética teológica con el profesor Efraín Belmontes del seminario Todas las Naciones, quinto semestre, y la alumna es Dulce Lirio Martínez Elizondo. El pasaje de Mateo capítulo 5 versículo 6 dice de la siguiente manera: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este pasaje está dentro de lo que llamamos el Sermón del Monte, y si vamos a un contexto más cercano, dentro de las bienaventuranzas. El texto griego original, el griego koiné, dice de la siguiente manera: Μακάριοι ho peinontes kai dipontes ten dikaiosunen hoti autoi hortas te sontai. Esa es la forma en que se podría leer este pasaje y yo vi algunas palabras claves dentro de ella para entender a más profundidad lo que Jesús quiso decir. Quiero poner atención en esta palabra, Macarioi, que la Reina Valera lo traduce como bienaventurado. El significado que nos da el diccionario Strong dice que es supremamente bendecido. Quiere decir que no solamente es bendecido, sino añade este superlativo para decir que es enormemente, grandemente, inmensamente bendecido. Entonces, hermanos, aquí podemos ver esta diferencia que hace Jesús. Las personas son bienaventuradas, es decir, supremamente bendecidos. Pero vamos a ver lo que sigue, las palabras, los verbos que siguen, para ver por qué Jesús los nombra de esa forma. El verbo que sigue está en presente activo. Es peinontes, cuyo significado es tener un hambre intensa, morirse de hambre. Jesús utiliza esta imagen para que ellos puedan entender, los oyentes pudieran entender que es una necesidad imperiosa la que ellos tienen. Lo mismo pasa con el verbo que sigue, dipontes, que la Reina Valera menciona como sediento. Aquí lo traduce como estar sediento. Entonces, al ver esta imagen que Jesús va dibujando, debemos preguntarnos de qué estaban tan necesitados y la respuesta es la palabra dikaisunen, que se traduce como justicia o justificación. Entonces, Jesús nos dibuja esta imagen. Estas personas supremamente bendecidas tenían una necesidad imperiosa, esa necesidad de justicia o justificación. Y la palabra que sigue, la que quiero, que vi que era importante dentro del pasaje, es hortastesontai, que se traduce como saciar, pero el diccionario Strong lo pone como proveer de comida en abundancia. Esta palabra también la encontramos en Mateo capítulo 14, versículo 20, en la alimentación de los 5,000, donde dice que todos los que estaban ahí fueron saciados. Entonces vemos esta imagen que Jesús nos está presentando. Unas personas enormemente bendecidas tienen la necesidad imperiosa de justicia y esos que son bienaventurados serán saciados, pero no solamente una saciedad superficial, sino que será en abundancia. La virtud la justicia, perdón, como virtud. Estas personas que estaban supremamente bendecidas tienen esa necesidad imperiosa de justicia. En el Antiguo Testamento, para entender lo que los primeros receptores entendieron, mayormente se utiliza la palabra en hebreo mishpat para hablar de justicia.
Y para comprender esto de cómo ellos lo entendían, vamos a ver un poco de historia y comenzaremos en el Génesis. Dios crea en el capítulo 1, versículo 27 de Génesis, al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces, entendiendo esto, debemos ver cómo es Jesús, cómo es Dios que hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Debemos de ver qué relación tiene Dios con la justicia. Así que aquí puse algunos pasajes donde se refleja cómo es Dios en relación a la justicia. Salmos 11, versículo 7 en la primera parte dice, el Señor es justo y ama la justicia. Salmo 31, versículo 1 dice, Señor, yo confío en ti, no permitas nunca que yo sea avergonzado. Ponme a salvo porque tú eres justo. Dios, hermanos, no solamente es justo, sino que ama la justicia y la practica. Vamos al Salmo 145, versículo 17, y dice, Tú, Señor, eres justo en todo lo que haces, y todo lo haces con misericordia. Salmo 143, 1, Señor, escucha mi oración, atiende a mi súplica. Tú eres justo y fiel, respóndeme. Los profetas también hablan de la justicia de Dios. Dice Isaías capítulo 30, versículo 18, ciertamente el Señor es un Dios justo, dichosos todos los que confían en Él. Y en el capítulo 61, versículo 10, yo me regocijaré grandemente en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me revistió de salvación, me rodeó con un manto de justicia, me atavió como a un novio, me adornó con joyas como a una novia. En este último pasaje vemos cómo Dios comparte su justicia. La Biblia maneja también que Dios comparte la justicia con los necesitados. Veamos Salmos 25, 8 al 9. El Señor es bueno y recto, por eso enseña a los pecadores el camino. El Señor muestra su camino a los humildes y los encamina en la justicia. Deuteronomio 10, 17 al 18 dice, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, es Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, aun teniendo Dios esa personalidad de Dios fuerte, poderoso, grande, temible, Él no hace acepción de personas, ni acepta sobornos, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero y le da pan y vestido. Vemos cómo Dios hace justicia sobre estas personas débiles. Así que nuestro Dios es de esta forma. Entonces, las personas que han sido creados a su imagen y semejanza, Él les exige que actúen de la misma manera. Vamos a ver Levítico capítulo 19, versículo 15. No seas injusto en el juicio, no favorezcas al pobre, ni complazcas al poderoso. Está mandando que tampoco ellos hagan acepción de personas, hermanos. No seas injusto en el juicio, no favorezcas al pobre, ni complazcas al poderoso. Trata a tu prójimo con justicia. Deuteronomio 16:20. Tú haz justicia y nada más que justicia para que vivas y tomes posesión de la tierra que el Señor tu Dios te da. Salmos 82:3. Defiendan a los pobres y a los huérfanos. Hagan justicia a los afligidos y a los menesterosos. Proverbios 31, 8 al 9 también nos dice, habla en lugar de los que no pueden hablar. Defienda a todos los desvalidos. Habla en su lugar y hazles justicia. Defienda a los pobres y menesterosos. Isaías 1, 17.
y aprendan a hacer lo bueno, busquen la justicia, reprendan a los opresores, hagan justicia a los huérfanos y defiendan los derechos de las viudas. También el profeta Jeremías, en el capítulo 22, versículo 3, yo, el Señor, he dicho, practiquen la justicia y el derecho, libren de sus opresores a los oprimidos, no engañen ni roben al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, no derramen sangre inocente en este lugar. No sé si podemos ver, hermanos, hasta aquí la comparativa de cómo es Dios y cómo exige que sea su pueblo. Avanzamos un poquito más a Amós capítulo 5 versículo 15. Aborrezcan el mal, amen el bien. En los tribunales impartan justicia. Tal vez entonces el Señor y Dios de los ejércitos tenga piedad del remanente de José. Sofías 2:3. Ustedes los humildes de la tierra, los que practican la justicia del Señor, búsquenlo. Busquen al Señor y su justicia. Practiquen la mansedumbre. Tal vez el Señor los proteja en el día del enojo. Miqueas 6:8. Hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Y finalmente, Zacarías 7, versículo 9 al 10. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: juzguen ciñéndose a la verdad, y sea cada uno de ustedes misericordioso y compasivo con su hermano. No opriman a las viudas ni a los huérfanos, ni a los extranjeros ni a los pobres, y nunca abriguen malos pensamientos en contra de sus hermanos. Vemos que Dios, hermano, le está pidiendo a su pueblo no algo extraño para ellos, sino lo que habían aprendido de Dios, lo que Dios estaba reflejando, y como ellos eran su imagen y semejanza, ahora ellos podían practicar la verdad. Pero ciertamente vemos en la historia del Antiguo Testamento que el pueblo no pudo hacer esto, que el pueblo no podía hacer justicia. Por eso en el tiempo que viene Jesús, estas personas estaban experimentando la injusticia del hombre. Entonces Jesús, en esta enseñanza de las bienaventuranzas, les dice que son eternamente dichosos aquellos que practican o buscan la justicia. Vamos a ir a la esperanza. Entonces, en un mundo donde la injusticia era lo que se practicaba, Jesús les dice en esta enseñanza: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y viene la segunda parte de este pasaje: porque ellos serán saciados. ¿Qué esperanza nos refleja en ellos? ¿Qué debían entender a través de estas palabras? Vamos a ver lo de que el profeta Jeremías en el capítulo 23, versículos 5 al 6, dice esta promesa que les hace en el Antiguo Testamento. Dice la palabra: vienen días en que haré que un descendiente de David surja como rey, y será un rey justo que practicará la justicia y el derecho en la tierra. Palabra del Señor, dice Jeremías. El versículo 6: durante su reinado, Judá estará a salvo e Israel podrá vivir confiado. Y este rey será conocido por este nombre: el Señor es nuestra justicia. Aquí vemos claramente la esperanza que Dios le da a través de Jeremías a ese pueblo que estaba siendo oprimido y que estaba siendo llevado en este tiempo al cautiverio de Babilonia. Pero llegando en el tiempo de Jesús, hermanos, la situación no había cambiado. Ellos estaban oprimidos bajo el imperio romano, y además oprimidos de las personas que se sentían poderosas dentro de su pueblo. Vamos a avanzar unos pasajes más adelante. Jeremías 33, versículo 15 al 16 también nos dice: cuando llegue el día y el momento, haré que de David surja un renuevo de justicia, que impondrá la justicia y el derecho en la tierra. Hermanos, si nosotros leemos Mateo capítulo 1 y vemos la genealogía, que
pone Mateo, vemos que Jesús es el descendiente de David. Dice el 16, en estos días Judá será salvado y Jerusalén habitará segura y será llamada el Señor es nuestra justicia. Vuelve a repetir esta palabra. Pablo, hermanos, en el Nuevo Testamento lo interpreta de la siguiente manera. En Romanos capítulo 3, versículo 21 al 25 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. Todos los pasajes que leímos, hermanos, del Antiguo Testamento dan testimonio de esta justicia. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna. Igual, Dios no hace excepción de personas, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Segunda de Corintios nos dice en el capítulo 5, versículo 21, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Tito, versículo 5 del capítulo 3, nos salvó y no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y Pedro en sus dos cartas también lo explica de la siguiente forma. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 al 13. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, como algunos piensan, hablando de la segunda venida de Jesús, hermanos, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. No hay que perder la esperanza de que el Señor vendrá por segunda vez. Ha retardado el tiempo, hermanos, para que la mayor parte de las personas puedan arrepentirse. Pero dice que Él sin duda vendrá. Ese día los cielos, continúa diciendo el versículo 10, desaparecerán en medio de un gran estruendo y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado, puesto que todo será deshecho. Ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios y esperar con ansias la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Pero según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. Tenemos esa esperanza viva, hermanos, que a través de Cristo Jesús vino a traer la justicia que se había perdido, pero estamos viviendo esa transición en que se está estableciendo la justicia y llegará a la perfección de esa justicia cuando el Señor venga por segunda vez. Termina diciendo el pasaje, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. Entonces, hasta aquí vemos que Jesús es el que trae la justicia en un mundo lleno de injusticia, donde hay niveles sociales, donde hay cosas que sobajan a los demás, que los pobres son menospreciados. Pero ¿solamente se quedará en eso? Ciertamente no. La Escritura también invita al que ha creído en Jesús a que empiece aquí, en esta tierra, a practicar su justicia. Mateo capítulo 5, versículo 20 dice,
Yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor a la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Segunda de Timoteo es parecida. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con aquellos que con un corazón limpio invocan al Señor. ¿Por qué es esta exigencia, hermanos? Recuerden lo que vimos en la creación. Dios había hecho al hombre a su imagen y su semejanza, pero este hombre caído distorsionó la justicia de Dios y no quiso, en todo el Antiguo Testamento vimos cómo este hombre no quiso vivir la justicia. Entonces viene Jesús y hace esta invitación. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿De qué forma? ¿En quién somos saciados? En Cristo Jesús. Pero transformando la imagen del hombre caído otra vez a la imagen de Dios. Vean lo que nos dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 29. Saben que Él es justo, sepan también que todo lo que el que hace justicia ha nacido de Él. Y aquí quiero mostrar algo que nos dice también Primera de Juan capítulo 3 versículos 7 al 10. Dice la palabra, hijitos, que nadie los engañe. El que hace justicia es justo, así como Él es justo, hablando de Dios. El que practica el pecado es del diablo, es decir, el que no practica la justicia es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, la identidad de Dios está en él, y no puede pecar, no puede hacer injusticia, porque ha nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano, tampoco es de Dios. Vemos estas dos naturalezas, hermanos. Jesús vino a traer la justicia, pero todos aquellos que pertenecen a Dios, que han creído en Jesús y ahora pertenecen a Él, no practican el pecado, sino viven la justicia. Y este pasaje de Apocalipsis, ya para finalizar, ya cuando Juan está terminando su libro y habla como Pedro de esa tierra nueva, de ese cielo nuevo, deja esta advertencia, dice la palabra, deja que quien sea injusto siga siendo injusto, que quien sea impuro siga siendo impuro, que quien sea justo siga practicando la justicia y que quien sea santo siga santificándose. ¿Por qué? Dice el versículo 12, miren, ya pronto vengo y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados, hermanos, supremamente bendecidos, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero afuera se quedarán los pervertidos, los hechiceros, los que han caído en inmoralidad sexual, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. La esperanza que nosotros tenemos, hermanos, es que seremos saciados. Jesús viene a saciar esa necesidad imperiosa que nosotros tenemos, pero al mismo tiempo convierte nuestras vidas para que nosotros podamos practicar la justicia. Practicar la justicia mientras viene Él a perfeccionarla en su segunda venida. Así que si nosotros decimos que somos hijos, que somos santos, sigamos santificándonos, sigamos practicando la justicia, que Él viene pronto.
Dios les bendiga.